están, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo lo maravilloso que Él es con nosotros, por todo aquello que nos permite vivir, por cómo permite que superemos nuestras dificultades. ¿Usted tiene dificultades? ¿Las supera en el nombre de Jesús? Eso está muy bien. Yo en el nombre de Jesús tengo que superar esta pequeña dificultad. Ahora, está perfecto. Señor bendito Dios, amado Padre, gracias maravilloso Señor. Gracias por estos tiempos que nos regalas. Son de refresco, de refrigerio, Señor. Nuestra alma que a veces está turbada, nuestra mente que está llena de cosas que no son tuyas, nos vapulean en la semana, a veces cada día, Señor. Por ello es que te damos gracias por este tiempo en el que compartimos tu palabra, escuchamos tu palabra, Señor, que corrige, que orienta, que muestra el camino verdadero. De hecho, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Jesús, amado Dios, gracias. No podemos hacer otra cosa más que agradecerte por todo aquello que tú has hecho por nosotros, Señor. Por habernos llevado de las tinieblas a tu luz admirable, hermosa, que nos permite caminar en santidad. Maravilloso Señor, esta mañana la ponemos en tus manos. Sé tú manifestándote a través nuestro, para que tu palabra sea eficaz, sea oportuna, sea aquella que mis hermanos están esperando, Señor. Aquella palabra que penetre como cuchillo, Señor, hasta el fondo mismo de nuestra alma. Y podamos experimentar un cambio hermoso de vida. Que podamos corregir nuestros pasos, dejando ya el viejo hombre, Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias nuevamente por este tiempo, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Asiento, hermanos. ¿Creen que aquí no estamos solos? ¿O creen que estamos nomás los que estamos? Aquí hay cosas maravillosas. Mientras estábamos alabando, y además les cuento algo. El Señor hoy nos ha regalado algo más aquí a la congregación. Tenemos una linda panderetista. Y aquí ella ha estado alabando y adorando junto con nosotros. Eso es hermoso realmente, porque viene de la mano del Señor. Aquí nada es casual y que porque los abuelitos quisieron, todo está dentro de la voluntad de papá. Por eso le agradecemos por este tiempo. Por eso le agradecemos por nuestras vidas, por las formas como Él las administra, por todo aquello. Y algo más que yo quería compartir, por eso me adelanté a decir que el Señor nos regaló a esta pequeña. Es una niña, como quisiéramos ser todos como ella, ¿no? Niños, para creer así tal cual. Estábamos en plena adoración y uno se pierde, ¿no? Se pierde, entra en comunión con el Señor y es un contacto así enorme. De pronto, de cuando en cuando, abre los ojos porque alguien le entra
Pero en ese tiempo yo abrí los ojos para ver la pantalla en realidad, y estaba en adoración. Cerré los ojos y acá estaba la pequeña danzando y estábamos en medio de flores, flores enormes, blancas, de centro amarillo, así como los girasoles, enormes flores, pero acá. Y la niña blanca, así resplandeciente, danzando. Yo le pregunto otra vez, si logramos en el Espíritu conectarnos con el Señor y realmente vemos y escuchamos las cosas espirituales. Hay momentos en los que uno, cuando estamos aquí pocos, alabando, logramos escuchar nuestras voces, ¿no? Escuchamos al del lado, escuchamos al del otro lado, pero podemos distinguirlas. Hay un momento en el que uno ya no puede distinguir aquello, porque de pronto hay una armonía así de voces impresionante, pero no corresponde al número de voces que están en el salón. Son muchas más voces y la armonía es absoluta. ¿Sabe lo que eso representa? Que están los ángeles cantando con nosotros. Entonces es un tiempo de paz. Es un tiempo de júbilo. ¿Qué tiene usted en el corazón cuando está delante de su Padre celestial, de su Creador? Júbilo, gozo. Ya no sabe, no hay palabras ya. Uno se derrama literalmente. Su presencia es maravillosa. ¿El Señor está aquí? Hermanos, ¿el Señor está aquí? Sí. Está. ¿En cuál de las sillas está sentado? No lo sé cuál será de su preferencia, pero está con nosotros. Y eso es maravilloso. Pues bien, vamos a compartir hoy algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Esto parece machacón, ¿no? Todos los domingos, está siempre por ese lado. ¿Por qué será? No sé. Si alguien le quiere reclamar, lo tiene que hacer el Señor. No, el Espíritu es el que gobierna nuestras vidas y Él muestra que es lo que debemos compartir. Entonces, si hay una secuencia y se pueden ir anudando los cabos, vamos a encontrar que esto tiene una lógica, ¿no?, progresiva, que está seguramente en algo que el Señor quiere con nuestras vidas. Es que nos fortalezcamos en la comprensión de lo que representa nuestra nueva vida. Ahora, yo quiero preguntarles a algunos de los hermanos. Sabemos que es un rey, ¿no? Sabemos que es un rey. Es una persona con poder de un linaje escogido, ¿verdad? Por eso cuidan mucho su sangre real, que no se mezcle con la plebe, etc. Nadie puede entrar así nomás. Ayer han visto en la televisión, anteayer, ¿fue? Anteayer. Se ha casado, ¿no? Anteayer. Qué barbaridad, esto fue ayer. Entonces, en las pasadas 48 horas se casó un príncipe, ¿verdad?
y se casó con una norteamericana que se supone que es plebeya, esta, pero no es de la realeza. Pero ese no es el tema. O sea, lo que pasa es que sabemos que ahí hay algunos actos que destacan precisamente la vida de los reyes, de los príncipes, etc. Y eso pasó en las últimas horas. Fue una boda, pero espectacular en los anales de la historia, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años cuando se casó el príncipe Carlos con Lady Diana, que fue igual otra cosa, pero impresionante. Y lo último que pasó fue en España, no recuerdo, el hijo de Carlos y Sofía se casó con Leticia, igual una periodista, también de la plebe. Bueno, ¿por qué lo hacen? Ellos sabrán. El tema es que muestran un poder y una riqueza impresionante, ¿no? Su ropa, han visto la ropa que se pone, pero es de cuento, ¿verdad? Desde el príncipe. Aquello que nos contaba que vendrá para nuestra hija el príncipe azul, pero parecen realmente, por encima de todo visten de azul, algunos sí parecen el príncipe azul. Entonces, hay un derroche de dinero, de lujo, hay un culto al protocolo, pero impresionante. Todos tienen que guardar distancia, cómo caminar, y principalmente su atuendo es el que me llama la atención porque es lujoso. Cuando escuchamos de un reino, inmediatamente nos vamos a pensar en el reino de España, en el reino de Gran Bretaña, en los Países Bajos también. Entonces pensamos en esos reyes. Es un rey con capa, que tiene muy amullonado esto con blanquito, es su capa roja, ¿no? Y con corona. Ese es un rey. ¿Ustedes recuerdan alguna vez en las películas que se han hecho de Jesucristo? ¿Ya han visto así? Con una capa de sus rojas, con su corona. No, ¿verdad? ¿Qué esperaban los judíos? Que venga un rey, ¿no? Pero a un rey lo concibieron tal cual. Un poco me imagino que la idea del rey era la del rey David, la que veían, en espera de aquel que reconstruiría el reino y reinaría para los judíos, y que además los libertaría de la opresión romana. Pero ese ha debido ser el imaginario de ese tiempo. Por eso es que la gente se terminó rayándose con un cortocircuito, porque vio un hombre humilde. O vestía con lujo, y si se dedicaba a caminar por todo lado, me imagino que parte de su túnica debía estar raída ya de tanto andar y rozar por la tierra y todo eso. Con sandalias. Y entonces cuando decimos que Jesucristo es Rey de Reyes, ¿qué nos imaginamos? Estoy seguro que nos imaginamos a Jesús como Rey, con corona, ¿no? Con un atuendo así impresionante. Y ya. ¿Cómo estará en el cielo? Dice que no se le puede ver de la luz que emite. Es imposible verla. Bueno, pero ese no es el tema de fondo. Y el asunto es que Él vino a establecer un reino.
¿Sí? Dice la palabra que el reino se acercó. Dice mismo Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, yo pregunto si estamos viviendo con el reino de Dios cerca. ¿Sí? Se acercó el reino de Dios. Pues bien, en ese tiempo se acercó el reino. En este tiempo el reino vive en nosotros. Ni siquiera nosotros vivimos en el reino. Se parece una contradicción, ¿no? El reino vive en nosotros. ¿Cómo será esto? El Rey vive en nosotros. Nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Rey. Dicho, Señor Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador, yo te reconozco como tal. Ven a vivir en mi corazón. Por eso nos convertimos en templo. Por eso tenemos un atrio, tenemos un lugar santo y un lugar santísimo. El atrio es nuestro cuerpo. Somos tripartitos como el templo de Salomón, que a la vez es la réplica del templo de allá donde habita el Señor. Entonces el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es el espíritu recreado. Allí es donde habita Dios. Qué lindo, ¿no? Porque decimos siempre somos templo y todo, pero no lo desglosamos. Somos la copia del templo. Somos tripartitos, como lo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, el reino se acercó. Era bueno. Pero una vez que el Señor Jesús murió, resucitó y se marchó, el reino se estableció en nuestro interior. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar del verdadero reino. O sea, no vamos a hablar de coronas, ni vamos a hablar de tremendas capas, túnicas de oro, engarzadas con perlas, con diamantes, con esmeraldas, rubíes. No, vamos a hablar del verdadero reino de los cielos. ¿Está preparado para eso? ¿Sí? A ver, un amén que represente unas 20 voces. Amén. Ah, maravilloso. Eso es hermoso. Acompáñenme a Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25. Amén. Bien, no, está bien, está bien. Está bien. Puedo lidiar con esto. ¿Alguien de lectura, por favor? El juicio de las naciones.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa palabra nos tiene que recordar, o nos recuerda definitivamente las cosas que deberíamos hacer, ¿no? Como nacidos de nuevo. Ahora, ¿en qué lugar de estos el rey habla de esas cosas lujosas, de buen gusto, de protocolo, de buen vestido? No, no. Habla de servicio. Un rey servirá, digo yo, de los reyes que conocemos, a ver, de la tierra, les sirven, ¿no? Todo el mundo les sirve. Le ponen o sea, yo creo que no hace absolutamente nada, más que divertirse y disfrutar. No, pero tiene responsabilidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay chicos en el África muriéndose de inanición, muriendo de hambre. Y en un cuadro comparativo, el rey está ahí comiendo píparamente, ¿no? Cualquier cantidad de cosas. Está permanentemente anda en banquetes, en encuentros con tales, con cuales, con gente de su corte, ¿no? Con príncipes, con marqueses, con duques, condes, esta es gente de la realeza. Esa vida no es comparable con aquella de un niño que está con el estómago hinchado, a punto de morirse. ¿Verdad? En África vemos todos los días. No es nada comparado con niños y personas que mueren producto de la guerra. Es su otra vida. ¿De eso habla el Señor? No, habla de servicio. Dice: no hiciste esto, no hiciste. Pero ¿cómo voy a hacer si yo no te vi? Pero yo ya te dije que lo hicieras con mis hermanos más pequeños, y si lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Es servicio.
es servicio. Lo que acá dice es servicio. Voy a limpiarme la nariz, por favor, no se escandalicen, pero necesito hacerlo. En esta región de Bolivia, en este tiempo, el clima está gélido, totalmente frío. A ver. Bien. Entonces, si vamos a comprender, por favor, que el reino ya encontramos, en este reino encontramos unas diferencias, ¿de acuerdo? Que hemos dicho primero que no vemos a un Cristo con una corona, con ropaje impresionante, así de hermoso, fino, y haciéndose servir, ¿no? Hemos visto siempre un Jesús sirviendo, ¿de acuerdo? Si queremos hacer un cuadro comparativo con los reyes terrenos que vemos, los hemos visto recién en la televisión y todo, les sirven, les llevan en hombros un poco más. Eso pasaba anteriormente, ahora no, tienen carros para meterse en un blindado de esos y llevarlos, aún mantienen sus tradiciones con carrozas, etc. Es su vida, ¿no? Pero nosotros estamos buscando comparar estos reinos y no meter la pata creyendo que el Señor le vamos a ver más o menos igual. Y estamos siendo descartando con lo que dice Mateo 25, en el juicio de las naciones, ¿no? ¿Qué más tenemos acá que rescatar? Algo que nos tiene que llamar la atención es que el Señor va a venir y va a juzgar. Y va a hacer una clasificación, los cabritos, los de chivo y cornudos por un lado, y los corderitos para otro. ¿Quiénes dicen que son los corderitos? Aquellos que hicieron lo que Él dijo. Y lo que Él dijo es su voluntad, simple como Él. Y los que no lo hicieron tuvieron las orejas tapadísimas, como tapias, no supieron escuchar, no supieron ver lo que su palabra pedía que se hiciese. Y esos van a irse al lugar que fue hecho para el diablo. Pero quien se alinee con esa conducta tendrá el mismo destino. ¿De acuerdo? Todo esto que leímos hasta el verso 46 no se trata de un anuncio de cómo va a ser el final, ¿no? Jesús nunca explica los cómo. Entre otras cosas porque no lo sabe. Porque Él también es carne, ¿verdad? Hay cosas que como carne ignora. Pero es Dios, también lo es. ¿Quién lo entiende? Ahora tiempo, hay cosas que parecen una contradicción. Pero hay un tiempo en el que nosotros sabremos estas cosas. La escena del juicio final precisa cuál es el contenido del juicio, no cómo va a ser, ¿verdad? O sea, no la escena misma del juicio. ¿Qué nos imaginamos por el juicio? Va a venir, no sé, nubes como algodones, ahí un tremendo escritorio donde esté sentado el Señor y los otros aquí van a acusar. A ver, Richard Castillo, al asiento. ¿Tú qué hiciste? Eres cabrina, te vas para el otro lado. Grave la cosa. Como que ese es nuestro imaginario, ¿no? Como vemos el tema del juicio. Sin embargo, el contenido del juicio, su materia, es lo que importa en realidad. El contenido, no la forma. ¿Se dan cuenta?
Ya no interesa dónde estarán, en qué lugar. Habrá como un lugar separado para las ovejitas, otro lugar con rejitas será para los cabritos. ¿Qué tal será de qué tipo de madera será su escritorio? ¿Estará parado, sentado? Eso no interesa. Esa es una forma que no hace a la salvación ni hace al día del juicio. Lo que nos interesa es el contenido, o sea, cómo va a llevarse a cabo, ¿no? Es eso lo que nos tiene que llamar la atención. Entonces, debemos recordar que el texto pertenece a un género, es de la parábola, ¿no es cierto? O sea, Jesús explicaba las cosas en parábolas y es una narración inventada para poder comunicar un contenido, es decir, que el mensaje llegue con claridad, ¿verdad? Entonces usa una parábola, es el tema de los cabritos y de las ovejitas, para que nos demos cuenta más o menos cómo funcionará el tema. De tal modo que hay que distinguir en el envoltorio del mensaje, pero escuche esto porque esto es importante, en el envoltorio del mensaje y en el fondo del mensaje. ¿Qué nos interesa cuando nos dan un regalo? ¿Qué nos interesa? El contenido, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos deslumbra? La envoltura. Se viene con una moña, con un papel brilloso, y hasta agarramos y tratamos de no romperlo, no hay que guardarlo, si dobladito lo guardamos. Por ahí necesito alguna vez con eso envolver también. Y bueno, y nos dejamos deslumbrar por la envoltura. Entonces, en el momento que vemos eso, no estamos viendo nuestro interés por el contenido. Primero nos impacta y después pensamos, ¿qué habrá dentro, no? Entonces, esto es importante asumir, que hay que distinguir entre el envoltorio del mensaje y el mensaje mismo. ¿Por qué digo que esto es importante, que quiero que lo escuchen con atención? Porque el reino se acercó. ¿Ok? Y entonces entendemos, a veces, mal interpretamos el reino. Es un reino, o sea, está establecido como lo que nosotros entendemos en lo natural por reino, ¿verdad? Una reina que ahora ya no lleva corona, no sé, pero lleva unos sombreros así medio raros y es una viejecita porque la reina está hecha pelota, este es el tiempo. Y ya, o le vemos al sucesor que seguramente va a vestir a la usanza de los reyes, claro, un poco más moderno, pero igual, con un atavío que lo distinga como rey. ¿De acuerdo? Entonces, eso no debemos perder de vista que esa es la envoltura. Lo que trajo en el reino es eso lo que nos debe importar. ¿De acuerdo? Entonces el envoltorio es la escena del juicio. ¿Bien? El juez, los ángeles, las ovejas, las cabras, las palabras del juez y de los juzgados. La herencia del reino preparado, el fuego eterno, sus ángeles. Son imágenes tomadas de la tradición de Israel que Jesús aplica para que todos le entiendan. El mensaje de Jesús es la materia del juicio
Y esa sí que es revolucionaria. Es sorprendente, es nueva, acorde con todas las líneas de la fuerza del Evangelio, y se condensa en una frase pequeña. A mí me lo hicisteis. Ese es el fondo. La envoltura es un reino que no lograron entender en ese momento, y a veces acá tampoco lo entendemos. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la estructura misma de ese reino? ¿Qué hay dentro? No hay coronas, no hay capas, no hay túnicas de oro, no, es otra cosa, es algo realmente novedoso. En su tiempo lo fue, y en el nuestro también, porque asumimos el reinado como poder, como fuerza. Ahora, sí, poder hay en el reino, por supuesto que hay, pero es un poder que no se compara con el poder humano. No es militar, no es de gentío de fuerza, de fuerzas armadas, no es de palo, no es de garrote, es de amor. Pero hay mucho más. Hay algo que igual nos va a hacer aterrizar en otro concepto de lo que es el reino que vive en nosotros. La antigua línea de misericordia quiero y no sacrificios. Dice así la palabra, ¿cierto? Mateo 9:13. A ver, veamos Mateo 9:13. Mateo 9:13. Mateo 9:13. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se entiende? Misericordia quiero y no sacrificios. Un rey terreno, ¿qué hará con solo el respeto? Nada, ¿qué hará con tener su reino? Y ya está. Y que todos le vean como a rey, nada más. ¿Tendrá algo de sentido para el rey terrenal eso? No. Porque su pueblo debe estar sujeto a su condición real. Debe pagar un impuesto para mantener el reino. ¿Lo hacen hoy? Lo hacen hoy. Paga el
pueblo de Gran Bretaña le sustenta al rey. ¿Por qué? Porque tiene un rey. De corona, de sangre real. Si le pinchan debe salir azul, me imagino, no debe tener rojo como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué espera? Esperan ofrendas. El pueblo ofrenda a su rey, le tiene que dar algo. En este caso, otra cosa para diferenciar, ¿no ven? Misericordia quiero y no sacrificio, no me interesa lo que me vas a dar. Yo necesito que tú tengas misericordia como yo la tengo contigo. Entonces tenemos otra diferencia, ¿verdad? Esto está en Oseas 6:6 también. Ahí dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y culmina en esta espectacular afirmación, ¿no? Servir a Dios es servir al prójimo. ¿Qué dirá un rey terreno? ¿Qué dice un rey terreno? ¿Qué dijeron hace 2 días? La televisión, medios de prensa escritos, revistas especializadas, pero el que más y el que menos. ¿Eso qué le importa? ¿Qué le importa a los bolivianos? ¿Qué le importa a los argentinos, a los brasileños, a los peruanos, ecuatorianos, chilenos, venezolanos? ¿A quién le importa? Nada más le importa a los de Gran Bretaña, porque es su rey, y con su rey que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero han visto que termina importándole a todo el mundo, porque todas las cadenas se colgaron de una, CNN para citar una, y transmitieron ese matrimonio, porque el príncipe se casó. Entonces todos le dan culto al rey. Cuando una persona extranjera va, tiene que hacerle igual, tiene que hacer una venia a la reina, no sé si besarle la mano o qué, pero eso. Y los de su corte no pueden retirarse, decir, sí, permiso reina, me voy a retirar, y se va. No, tiene que salir un poco así, mirándole, no perderle de vista hasta salir de la puerta, cerrarla y nada, o sea, esas cosas son las que quiere. ¿Usted hace eso con el Rey de los cielos? Hay algunos que ni vienen al culto, así le tratan al Señor. Pero no se trata precisamente de ello. O sea, aquí la cosa es totalmente contraria. O sea, las cosas realmente son al revés. No hay otra manera de servir a Dios. No existe otra forma que servir al prójimo. Y usted se va a dar cuenta de algo. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Porque en ella me trae sabiduría, cosas que me reafirman en la fe. A veces se ha preguntado a usted si realmente conoce al Señor, si realmente está en comunión con el Señor, si ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro personal con el Señor y está en ello. ¿Se ha preguntado? Porque le escuché a un varón hace un par de días en una prédica y decía: ¿se te abren puertas? Muchos dirán sí. ¿Y tú crees que el Señor está contigo?
Amén. ¿Tu congregación crece? Sí. ¿Y tú crees que el Señor está contigo? Amén. Claro que estoy convencido de eso. Y todo te sale bien, tus negocios están prósperos y te va bien, y tú crees que el Señor está contigo. Amén. Entonces, recuerda, a ver, ¿has echado demonios en su nombre? Sí. ¿Y tú crees que el Señor está contigo? Amén. Y estamos convencidos, ¿no? Pero qué duro es encontrarse con la palabra que dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino. Y estamos volviendo al mismo tema, ¿no? De si hemos visto a los huérfanos, a la viuda, al enfermo, al encarcelado. Y podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer milagros. Pero el Señor dirá: no te conozco. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo? Si yo he hecho esas cosas en tu nombre, pero yo no te conozco. Es intimidad. Eso es. Es intimidad con el Señor. En oración y en obediencia. Porque eso define realmente hacer las cosas que Él dice. Que si hemos cubierto a la Biblia, hemos hecho todo lo que dice Él, es tener comunión con el Señor, ser obedientes. Sirviendo al prójimo, porque no hay de otra para servirle al Señor. Al Señor le vamos a servir con ofrendas, o llevamos corderos y le hacemos las mismas reverencias que le hacemos a un rey terreno. No, para servirle a Él hay que servirle al prójimo. Hay que lavarle los pies a los hermanos. Ahora, eso es literal. Muchas congregaciones se lo toman literal. Y hay lavatorio de pies, ¿no? Hay, en varias congregaciones hay. Lavan los pies a los hermanos. No entendieron la cosa acá, no se trata de lavar los pies, se trata de ser humilde. ¿Alguien le va a lavar los pies así de una al hermano? Ahorita traemos agua. Entonces vamos a elegir, hermano, el Espíritu dice al hermano José: sacarse los zapatos y lavar sus pies. ¿Lo hacemos? Tal vez aquí, claro, porque hay un compromiso ya, ¿no? Pues eso, ¿no? Estamos entre hermanos, hay que dar buen testimonio. Ya, hay que nomás lavar. Ya. No importa cómo están sus pies, habrá que no saben. Pero igual, vamos a lavar. No, vamos más allá. Alguien está dispuesto a ir y lavarle, no sé si los pies, las manos, la cara, la cabeza, a uno de estos chicos que están en la calle, que tiene una herida en el pie así abierta, sangrando, putrefacta ya. Está en condiciones de acercarse, ¿verdad? Tomarle con amor ese pie y curarlo. Eso dice. O sea, mostró humildad el Señor cuando le lavó los pies a los apóstoles. Fue una muestra de humildad. Cuando sanó a un leproso, ¿cómo le hizo? Ahí nomás, a distancia. Yo tengo poder y él sano. ¿Así lo hizo? Le tomó de la cara y lo
cosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos tomar ese pie putrefacto del hermano que está en la calle, que no tiene para el médico, no tiene nada, además lleva una vida alcoholizada, clefeada, cualquier herida se le puede infectar, entonces no se hace ver? Alguno de nosotros se acerca, tomarle el pesito, lavarle, limpiarle, curarle, darle un beso en esa cabeza con el cabello lleno de manteca, de grasa, con sabe Dios qué olores tendrá. ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos? Bueno, vamos a hacer. Sí, sí. Y lo vamos a hacer. De verdad que lo vamos a hacer, porque vamos a comenzar una campaña aquí. Y ahí nos vamos a ver los gallos, porque aquí podemos decir amén a todo. El tema es estar ahí. Entonces, yo lavaré los pies de mis hermanos, yo de toditos. En la señal de humildad y de reconocimiento, porque han tenido la capacidad de hacer algo que le agrade al Señor. Para subrayar la importancia del mensaje que condensa toda la enseñanza de Jesús, se ha montado prácticamente toda esa escenografía del juicio de las naciones, de los ángeles y todo aquello. El sentido está muy por encima de interpretaciones tan superficiales como los malos al infierno. Al final, Dios es un juez implacable, ¿no? Todas estas maneras de interpretar no son más que aprovechamientos de manera superficial para poner un poco de temor en la gente. El mensaje es mucho más profundo y mucho más sencillo. Son de Jesús los que ponen la vida al servicio de los demás. Los que no lo hacen, por más que digan o practiquen cultos, no son de Jesús. El que ama de verdad es el que hace lo que dice el Señor. El que no le ama es el que dice que hace y no lo hace. Jesús no es rey. Una piedra, ¿no? ¿Qué le pasa? Está hablando humedades en tiempo de sequedades. No es rey. No es un rey como los reyes que conocemos. No es así. El reino de Dios no es un estado. No es así como el de Gran Bretaña, no. Que tiene sus dependientes. Tiene lugares que conquistan, las Malvinas, entre otras cosas, por ejemplo. Mateo 11:8. Mateo 11:8 dice, ¿qué es lo que necesitan? ¿Biblia? ¿Biblia? Acá está. Por eso. ¿Una más? ¿Quién da más? ¿Una más? ¿Cuánto? Ay, Señor, seguimos con el tema del resfrío. Grave. Mientras buscan, Mateo 11:8. Los jefes de las naciones las gobiernan como dueños y los grandes hacen sentir su poder. No debe ser así entre vosotros. Al contrario, entre vosotros, el que quiera ser grande, que se haga vuestro criado, o vuestro siervo, o vuestro servidor.
Mateo 11:8. Mateo 20 es. No, Mateo 11:8 es, ¿o qué salisteis a ver a un hombre Sí. cubierto? Lee, por favor. ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Hasta ahí está bien. Los que visten ropas delicadas están en los palacios de los reyes, es Mateo 11:8. ¿No? Es lo que hemos hablado, de cómo es un reino y cómo advertimos a veces que es un reino. Y confundimos de cómo es el reino de los cielos con un reino terreno. ¿De acuerdo? Los jefes de las naciones las gobiernan como dueños y los grandes hacen sentir su poder. No debe ser así entre vosotros, al contrario, entre vosotros el que quiera ser grande, que se haga vuestro criado. Es Mateo 20. ¿Ya? Pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros os debéis lavar los pies unos a otros. Juan 13. Ahora, reitero el tema de los pies. Es simbólico, igual que el juicio a las naciones, los cabritos y los corderitos. Es una parábola, ¿verdad? Y nos enseña así con este tipo de ejemplos qué es lo que tenemos que hacer. Ya lo dijimos y vamos a hacer una campaña a partir de ello. Jesús no es rey y Dios no es rey, como nosotros lo concebimos. Jesús revela a Dios más que nunca cuando se pone a lavar los pies y más aún cuando muere despreciado y vencido en la cruz. Dios es así, lo vemos en Jesús. Dios es el que da la vida por las ovejas. ¿Un rey terreno lo hará? No. El rey terreno pide la vida de su pueblo para que el reino se mantenga. ¿No? Y lo demás es totalmente contrario. La imagen del todopoderoso Rey de reyes y Señor de señores, Altísimo, Señor de los ejércitos, Gobernador del universo, nos interesa un poco. El tema es que no nos interesa verlo imaginándolo con capa y corona. Nos interesa lo que hemos visto de Dios en Jesús. Y hemos visto a Dios enamorado, trabajando por sus hijos, capaz de dar la vida puesto al servicio de los demás. Ese es el Rey de reyes, el que vino a servir y no ser servido. Mientras no nos cambiemos, escuchen esto, mientras no nos cambiemos al Dios de Jesús, estamos lejos del reino. El reino de Dios está dentro, no está afuera. Está en la disposición de servir, está en la necesidad de agradecer el bien recibido, está en la idea clara de que Dios no está, pero sus hijos sí. Dios no está, pero yo sí estoy. Digan todos, Dios no está, pero yo sí estoy. Esta parábola culmina y encierra todas las demás. Un ejemplo, la del buen samaritano. Al sacerdote y al levita podría decir, me visteis desnudo, ¿no? El Señor le podría decir, me visteis desnudo y herido y no me ayudasteis. No os conozco. Y el samaritano, hereje y enemigo del templo de Jerusalén, se extrañará de las palabras del juez. ¿Cuándo te vi desnudo y herido? Y escuchará, ¿no te acuerdas del camino de Jerusalén?
No lo voy a discutir ahora, pero esto está abriendo una puerta enorme de algo que hemos hablado hace unos días. El samaritano, el enemigo de los judíos, ¿no? ¿Qué le dirá el Señor? ¿Has nacido de nuevo? Porque has hecho bien. No, solo le dirá, has hecho bien. Has hecho tú lo que ellos no han hecho. Qué complejo, ¿no? Qué complejo. Cristo tiene que reinar, es decir, las personas humanas tienen que ser liberadas del mal, tienen que vivir como hijos, tienen que conocer a su papá. Pero en ese reino que estamos descubriendo hoy, podremos entronizar a Jesucristo en nuestras casas cuando no haya pobres entre nosotros, cuando vivamos respetando la naturaleza, cuando nuestras relaciones se basen en el respeto y en el perdón. Ese es el reino que se está por construir, o que se está construyendo. Los judíos esperaban a un Mesías rey. Jesús se presentó como un Mesías antirrey. Jesús fue para aquellos judíos el anticristo, en realidad. No lo contrario que el Cristo que ellos estaban esperando. El reino de Dios es el antirreino de los reyes de la tierra. Jesús es el antirrey. Por eso no es bueno que le vistamos con atributos de reyes de la tierra, ni que celebremos nuestro culto con oros y sedas propios de los reyes de la tierra. Aquí estamos gente de servicio. Si la gente se anda fijando en otros lados con que si hay que ir con corbata, hay que estar bien empilchado, yo le pregunto a la gente de hoy, el tema es si vino con el espíritu vestido de smoking, las mujeres con un tremendo vestido en el espíritu. Si han venido así, han venido a la casa del Señor. Amén. Ay, qué bien. Corbata, todo para ir a predicar. Esas son las formas. Tampoco va a aparecer uno aquí todo un gestoso, sucio, embarrado. No, pues por un poco de respeto, ¿no? O sea, póngase algo adecuado y listo, y vaya a llevar la palabra del Señor. Pero fíjese primero en que si su espíritu está con un smoking o con un frac blanco delante del Señor. Ese es el tema. Jesús tiene otros poderes. Jesús es capaz de curar. Jesús quita el hambre, la sed. Jesús puede compadecerse. Jesús tiene palabras que hacen vivir. Jesús puede preferir a los últimos. Jesús es capaz de sembrar y de sembrarse y de ser levadura y sal y lámpara. Jesús puede arriesgar la vida por los culpables. Jesús puede reconciliar. Jesús puede perdonar. Jesús tiene el poder de encontrar a su Padre en oración, de conectar con el Padre sin dejar de ser verdadero hombre. Jesús tiene el supremo poder de dar la vida. Jesús tiene el poder de la semilla, de la sal, del grano de mostaza, del vino, del pan. Esos son sus poderes, los que no tienen los reyes. ¿Qué rey tiene el poder de dar vida? Los reyes solo dictan muerte. Guerras. ¿Quiénes llevan las guerras? Son reyes, es gente de poder. No solamente estoy hablando de los reyes de Inglaterra ni de España. Los reyes, aquellos reyes chiquitos que hacen en sus países lugares donde hacer lo que se les da la gana con su población y que pueden definir la vida o la muerte a través de sus leyes. ¿No pasa aquí en nuestro país acaso? Hay reyes chiquitos. Al rey que nosotros adoramos, del cual somos parte, es un rey de servicio, es un rey de amor,
es el Rey dador de vida, reconciliador con el Dios Padre. Y esos, escuchen, esos son los poderes de la iglesia. Esos son nuestros poderes. Diga, esos son nuestros poderes. Esos son nuestros poderes. Si ejercemos esos poderes, nosotros, la iglesia, somos por un lado irresistibles y por el otro lado aborrecidos por los otros poderes. ¿No? Que no podrán interponerse entre lo que Dios quiere que sus hijos hagan y aquellos poderes del diablo. Ahora entendemos que el reino está dentro y que emerge el reino cuando nosotros tenemos estas actitudes que las tendría el rey que nos gobierna. Amén. Entonces, vamos a reinar como corresponde, porque si Jesús es Rey de Reyes, vamos a reinar como Él, acudiéndole al prójimo principalmente, amando a nuestro prójimo, ayudando a nuestro prójimo. Y no tenemos que inventarnos nada porque todo está aquí. Da de comer al hambriento, da de beber al sediento, da cobijo al que padece frío, visita al encarcelado, visita al enfermo. Y no solo visita, dice, vayan en mi nombre, sanen, echen demonios. Eso también, no solamente es ir a mirarle la cara al enfermo, sí, te vas a sanar. No, el Espíritu dice, impon manos, sana. Echa espíritus inmundos. Esos son los que a la carne vienen a molestar y traen enfermedad. Pónganse de pie, por favor. Amado Señor, bendito Dios, hoy hemos entendido de manera clara, Señor, que tu reino, aquel reino que en tu ministerio, Señor, se había acercado para la salvación de los hombres, hoy vive en nosotros, Señor. Y establecemos tu reino aquí en la tierra, Padre, cuando hacemos tu voluntad. Cuando somos verdaderos discípulos tuyos, Señor Jesús. Cuando cumplimos aquello que tú nos demandas y es tan simple. A veces difícil de entender, Señor, y de ejercer, pero es simple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso lo que queremos hacer, Señor? Para que tu reino se manifieste exteriormente en nuestras vidas y podamos afectar la vida de los demás, Señor. Que puedan ver en nosotros ciudadanos del reino. Amado Dios, te pedimos, Señor, que nos orientes, papá, que nos des fortaleza de espíritu, Señor, para continuar con tu obra y decidiendo todos los días ser mejores, amado Padre, ser mejores en tus manos.
como barro en manos del alfarero, Señor, para que tú nos des la forma que necesitamos como reyes, aquellos de los que tú estás a la cabeza, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Yo sé que esta palabra ha caído en tierra fértil, Señor, y que va a tener fruto, Padre. Y ayúdanos también, Señor, en esta iniciativa de hacer una campaña para ir con mis hermanos, Señor, y atender al afligido, Dios, aquel que verdaderamente necesita, Señor, atender a nuestro prójimo, Padre, y ser los reyes que tú deseas que seamos, en el nombre de Jesús.